Hola trío, ¿cómo se encuentran? Hoy estoy en ese momento todavía en labores cotidianas, conforme inicio mi día y termino de desayunar y normal, siempre leo prensa, reviso algunas cositas antes de continuar y finalizar con lo primero que siempre coloco en mi día. Y me encontré con un artículo de Salomón Kalmanovitz del Espectador. Me causa en serio bastante curiosidad y me parece un mensaje disyuntivo, tóxico. Eso sí es un mensaje bastante tóxico, sublimizar el, el actuar y el devenir de unos actores y ponerlos, hablan sobre la paz, entre que comillas, la paz total, como lo interpreta él desde su óptica, como que sublimizar a un actor y peyorativamente invisibilizar y pisotear a otros, pues no es la razón de ser. Y como le gusta por este tiempo tanto el modismo de lo histórico, vamos a irnos a lo histórico. Yo en lo histórico todavía ni siquiera, por ejemplo, estaba en proyectos, ni mi papá ni mi mamá se conocían, por ejemplo. Pero a ambos, de una u otra forma, les tocó vivir el momento de la violencia. Estaban muy bebés todavía. El tiempo de la violencia que definió qué iba y por qué se iban a ir algunas personas al margen de la ley. El nivel de proscripciones posterior a la muerte de Gaitán. Yo siempre digo, y ese día lloré al frente de la que indican que fue la casa de Gaitán, y se me burlaron los petristas. Se burlaron y yo les decía, se me salió a voz, yo les dije, es que de verdad, ¿cómo se están burlando de eso? ¿Qué hubiera sucedido con todo ese devenir nuestro como Colombia si él no hubiera fallecido? Y se burlaban y de una forma tan atacada que yo después ya lloraba, era de verlos a ellos burlarse de eso. Y yo dije, no, y me pasó un enlace por el cuerpo. Y yo les dije, es que esto es una maquinación de hace mucho tiempo para que el país no pueda tener el nivel de... Y yo les dije, y no va a ser tan macabro, que es que el petrismo, los antecesores del petrismo vienen de eso. Y tranquilamente dijeron, y yo les dije, eso es horripilante, ¿cómo van a dar a entender que es como una antítesis dentro de lo mismo que esos? Uy, no, a mí me pareció un acto tan horroroso. ¿Cómo cómo se burlan de algo que ha sido tan del sentir de todo un país? Entonces, cuando lo que se caracterizó como insurgente en este país fue un grupo social que se fue al campo. Obviamente no solo confluyeron población campesina, pero la mayoría sí lo era. Y esa población campesina fue liderada por Manuel Marulanda Vélez. Y los primeros fundadores de lo que fue todo lo insurgente. ¿Qué sucedió con el ELN? ¿Qué sucedió con el ELN? El ELN, el M19 y todos los demás provienen de ese nodo, que no se sintieron representados por un campesino y que ellos eran intelectuales y obviamente ellos que se mezclarían con esa reclamar tierras, gente que no sabía ni caminar por la montaña,
que si no era con un campesino al lado, no daban el ritmo. No, que es que ellos sí leían y que habían, no sé, pero en la materialidad, quienes interpretaron las necesidades de lo que para ese tiempo era lo estructural en el país. Esa es la historia, y a eso no lo pueden borrar. Por más que tengan sus títulos, sus propiedades ya. Y vámonos más acá a la Constitución del 91. A ver, como que no se peguen de muy finos y como que no. Yo, obvio, sí estoy muy a favor de que se dé una transición apropiada para todos, pero no de la forma, también coincido con usted, no de la forma en que lo está planteando el petrismo. Cada grupo tiene su trasegar, su nivel de evolución. Obvio sí es complejo porque ellos son muy pegados al estilo demagógico. Y ellos han trascendido y han entreverado unas cosas bastante complejas. Entonces los otros grupos son en un sentido menos complejo. Y en el 91 entró Iván Márquez liderando la FARC, en lo que fue la FARC en ese tiempo, que se le delegó Manuel Marulanda Vélez y creó la UP, y así la UP escupa donde se les dé la gana, peor que tuberculosos o lo que ustedes vean que más escupe, pero no pueden negar que ellos fueron el brazo político que salió de las FARC en la Constitución del 91. Que les da pena que el ideólogo máximo que lideró eso se hubiese ido otra vez a retomar las armas, y primera vez que dejó la silla vacía. No se le olvide que León Gómez y lo que se le da ahora el que es senador, ¿cómo es que se llama? Uno de la escuela de él, no me acuerdo el nombre, se cagan y se las dan, y tiene un hermano en el ELN que es periodista, no se me acuerdo, es bajito, delgadito, de contextura, pero ese sí es que es el que escupe, y ese sí es grosero. Él tiene un hermano en el ELN que es igual a él. Se me olvida. León Gómez era del ELN. Hubo una facción del ELN que se desmovilizó y otra que no. Esa facción que se desmovilizó, con esa usted, señor Kalmanovich, tuvo contacto cuando crearon otra cuestión, una cuestión cultural, no sé qué, etcétera. Entonces usted sabía que ellos estaban en un momento de transición cuando ese grupo coincidieron también desmovilizados del M-19, etcétera. No pueden negar sus orígenes, no pueden negar su relacionamiento. Entonces ahora decir que son una lácara, una cosa inapropiada, y para colmo indicar que no, ¿usted cree que ellos en La Habana se lo pasaban era mamando ron y enfiestados a toda hora? Que ese documento, por más que ustedes lo han intentado desmembrar, no ha podido el establishment que dice que se desmoviliza y que no, y bajo qué condiciones, porque hay un trasfondo, y nada agradable, por cierto, que son bastante pacientes y muchos sapos también les ha tocado tragarse con tal de avanzar y dar algunas líneas. Pero ahora resulta que es que los sapos, entonces el reinado de los sapos. Pues no, ya tienen que tanto tiempo, ya supérenlo. Él estuvo liderando el equipo de ideólogos que ayudó a organizar ese documento. A ver, superen lo que ese documento existe, superen lo que ese documento quedó mucho mejor, por lo que le digo, por todo el trasegar, quiéralo o no, que él asumió, que él desmovilizara a los unos, vuélvase pa'l monte. Ustedes, todos ellos, ninguno tuvo
el coraje y la valentía de decir, y me llego y me devuelvo por los otros, y me llego y me devuelvo por los otros, pero obvio ha sido algo supremamente doloroso, porque ha sido 2 veces los que ha dejado la silla vacía, y eso no es fácil de procesar para nadie, no es sencillo. Entonces, indicar que eso que no es, pues no sé si usted se fue y ya se habló con ese señor. Pero, y fuera de todo, que indicar, no, pues que está con, pues que haga de cuenta que usted hoy le dio diarrea y le dolió el estómago, que no, que tiene que salir no importa, a ver, ¿qué es ese nivel de toxicidad informativa? A ver, yo no sé usted cómo entiende la vida, cómo entiende la responsabilidad de miles de personas, cómo entiende el peso del ejercicio que los unos realizan a los otros. Indicar que es que ya a X o Y, que no, que ellos ya, que porque no se les da el cuerno. No, que una cosa es que alguien entienda e interprete un poco más lo que él define, o los que lo han acompañado todo el tiempo, como no van a saber, como no van a entender, y que dónde está y que les... A ver, ¿qué es ese nivel de vulgaridad y de falta de tacto para cualquier cuestión? Eso no estamos hablando de que alguien que cayó en pobreza avergonzante y que es que vaya a tener que salir a ver qué deudas tiene, ¿no? No estamos hablando de la imagen ni la credibilidad únicamente de X o Y, estamos hablando de una decisión muy en íntimo, muy personal, y que si él lo quiere hacer a través de tercero es problema de él. Eso tienen que entenderlo, que ya pasó el tiempo, que era por ahí donde llega el viento y no regresa, y eso, mejor dicho, que tenía que los unos y los otros de milagro llegan ese tiempo, y que es que tenían ese tiempo, las cosas pueden tomar otra configuración, y si ellos lo requieren y si ellos lo definen así, eso a nadie que no esté involucrado en eso le tiene que importar. Eso no es el chisme, eso no es del comentario de salón, eso no es del café té, ni nada, porque si nada tienen que ver, ¿para qué tienen que andar lagarteando? Y que es que obvio, entonces no. A ver, no vamos a mezclar cosas con otras cuestiones, porque cada quien merece su lugar y su respeto a su nivel y a su velocidad. Y si el gobierno no tiene los que están allá plantoneados y están intentando indicar que es que ellos pues pues no lo están interpretando bien. Y si ellos se empelotan y se sacotan y se les vuelve, es una cosa que les es imposible hablar, problema de ellos. Porque lo que sí yo, en mi poco conocimiento que puedo tener de lo que sucede, hay una decisión unilateral que no sea las presiones del gobierno malas, porque quien dice, el que no me copia lo mando a sacar del país, lo mando a matar, lo mando a exterminar, muerte no física, crimen de... Nada de eso les ha funcionado con ellos. Y ya los tienen es completamente calmados. Se calman sin montajes, sin presiones, se calman. Y, usted quería otro, pues no le llegan al montaje. Así de sencillo. Y como ve, los necesita. Y son más los que el gobierno los necesita que lo que ellos, porque ellos hace tiempo ya tomaron su decisión de no hacer ni de continuar en ese clima de horror y de sangre. Y bastantes. Entonces, ¿quién necesita más a quién? ¿Justificar su presupuesto de guerra? Se toma una decisión por parte de que se va a empezar a recortar el presupuesto para guerra, pues no empiecen a querer atizar donde no es el foco. El foco deberían centrarle un buen comentario para sacar adelante su merced, que ha sido líder del Banco de la República,
esa visión, ese anteceder tan, tan precioso es mucho más importante y a mí, por ejemplo, me gustaría verlo más en propiedad en ese tema que en ese otro tema. Entendamos que no todo es economía que deba girar en torno a la guerra. Si queremos trascender como país, es mi modo de ver una transición completa. Y no es que, ay, no, que usted solo habla de tal cosa, que usted solo habla de tal... Obviamente no. Pero hay habilidades y hay temas que cada cual maneja mejor que otros. Escenarios que se les permiten más a otros. Entonces, en este momento que empiezan y terminan de cerrar esa ronda de negociaciones para mejorar la imagen frente a las calificadoras, y yo tengo obvio mis reservas también a las calificadoras, pero es importante y es interesante y beneficia a más población y motiva más a la población, y como hace que tenga un lenguaje un poco más fluido, en ese momento centrarnos en ese tipo de personas y con personas como usted me excusó lo fractal, pero realmente no. No tiene que desaprovechar ni que ser un poco responsable en este momento, en este tono, conforme están las cosas, cambiar la óptica a otro lado cuando la óptica debe ir por otro lado. Y en el sentido que hay personas que ya están en otro nivel y se esperaría que las expectativas de ustedes fueran otras. Así como le exigen, los tiempos cambian para todos. De modo paz siempre es mejor.